En el programa de hoy, Sara Arizpe, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, nos platica sobre lo que hace esta asociación civil en nuestro estado. Invitamos a nuestro ping-pong electoral a Jorge Montaño, consejero electoral del INE. No te pierdas sus divertidas respuestas. Además, tenemos mucha información sobre el avance de las elecciones en Coahuila. Checa los detalles en Así Vamos. ¡Comenzamos! Te damos la bienvenida a La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Un espacio donde aprenderás y te informaremos sobre temas democrático-electorales de la mano de personas expertas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Les damos la más cordial de las bienvenidas y le queremos invitar para que se quede con nosotros a lo largo de este programa en donde le tenemos preparada mucha información. Comenzamos. Mujeres y democracia. Hola, les doy la bienvenida a una edición más de Mujeres y Democracia aquí en nuestro programa La Urna. Y pues el día de hoy me encuentro muy contenta y muy bien acompañada por Sara Marta Arizpe Ramos. Ella es directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila y del Centro de Integración Ciudadana de Saltillo. ¿Cómo te encuentras, Sara? Muy bien, Laila, bien contenta de que me hayan invitado, muy orgullosa, muy honrada, muchas gracias. Y pues lista para platicar contigo. Perfecto, pues ahorita que dices muy orgullosa y con toda razón muy orgullosa porque estábamos revisando tu semblanza, tu trayectoria y realmente es que estamos seguros y seguras de que tienes mucho que nos puedes aportar el día de hoy respecto a la participación ciudadana y de cómo las personas nos podemos involucrar con los gobiernos, con las gestiones para poder mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, cuéntanos, Sara, ¿cómo empezaste tú? Pues no sé si lo consideres activismo o simplemente una trayectoria a favor del desarrollo social. Sí hay una parte de mí que lo considera como activismo y de hecho eso es lo que le platico mucho a la gente porque luego me ha pasado que les digo, me preguntan, ¿y dónde trabajas? Porque me ven también activa de repente en redes sociales y cuando les digo el nombre, Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, me dicen, trabajas en el gobierno municipal, trabajas en el gobierno estatal. Y yo, no, a ver, entonces para explicarle más fácil a la gente, si les digo que estoy en una asociación civil y que detrás de una asociación civil hay activismo, que estamos luchando, protegiendo, defendiendo algo. Entonces desde ahí les platico que acá es tema cívico, entonces ya les cuento un poquito de nosotros, pero ya van ubicando que no estoy en el gobierno municipal ni estatal, pero a través del activismo es como cuando la gente ya dice, ok, ya se va imaginando el tema de la sociedad civil, que desafortunadamente también el término de sociedad civil de repente como que no está muy como en la mente de las personas promedio, entonces me gusta como irme por el lado del activismo para hacerles llegar ese término y ese concepto. Entonces sí lo considero como activismo. Yo creo que desde chiquita realmente veía muchas cosas que me causaban un poco de extrañeza y pues veía que la gente se comportaba, se contenía, nadie hacía nada. Y luego más, pues ya conforme fui creciendo en la pubertad, en la adolescencia, fui viendo más cuestiones de gente que sí hablaba y que sí decía y que sí pedía y que de alguna manera se hacía escuchar y eso me gustaba, me sentía identificada, entonces de repente ya también yo lo aplicaba, entonces como que fui conociendo un poquito en la vida, creo, bueno, soy de Saltillo, siempre he crecido acá, pues todo mi desarrollo fue aquí y entonces me gustó ver esa parte como decir, claro, hay cosas que pues así funcionan por el sistema, pero hay cosas que pueden mejorar incluyendo nuestra perspectiva también. Entonces fui entendiendo eso y ahorita jamás me imaginé terminar en esto en lo que estoy, pero me encanta ver que se puede como profesionalizar, ¿no? Todo eso que yo veía desde niña se puede hacer profesionalmente para que una ciudad, un estado, un país funcione mejor. Entonces me encanta y le apuesto a esto todos los días. Oye, qué padre que platicas que desde niña. Yo creo que todas las personas que estamos en una incidencia social, en un activismo, bueno, ya también desde el funcionariado, en una búsqueda por integrar a la ciudadanía, es porque en lo personal hemos vivido algo y que ciertamente hay como un sentido arácnido, no, o sea, como un sentido interno claro. que se tiene, que claro que se va desarrollando, o que se puede desarrollar, pero muchas de las personas, sobre todo mujeres activistas que yo he conocido, dicen, es que yo desde niña veía y, o sea, es algo que se va, que se tiene, o sea, casi creo que se surge, nace, sí, natural. se nace con él. Ajá. Y conforme vamos viendo esto, nos nace poder ser voz, ¿no? Para estos cambios.
me estabas platicando que tú tuviste un viaje al extranjero y Sí. que fue lo que precisamente te cambió por completo tu perspectiva de lo que era necesario para tu ciudad, porque también Claro. bastante respetable que muchas personas tienen la oportunidad de irse a vivir al extranjero, la toman y allá se desarrollan, ¿no? Claro. Digo, bastante respetable pues en cuanto a lo laboral, a las condiciones de vida que pues sí, en muchos lados y en muchos aspectos son mejores, pero para mí cuando me estaba leyendo eso en tu semblanza, me encantó poder ver y regresé para aplicar lo que había aprendido, ¿no? Cuéntame un poquito de eso porque Claro. me encantó y lo respeto mucho. Gracias, Laila. Sí, es de mis triunfos más bonitos. Ese de haber vivido en el extranjero y haber vivido en Ciudad de México también. Fue muy bonito y una aventura que ya luego te contaré porque son muchos detalles, pero pues es toda una aventura, irse a otro lugar en donde no hay pues una tía que te reciba, X, Y o Z, ¿no? Entonces, bueno, hay que arreglárselas, es muy bonito. De lo que me di cuenta en Francia que me encantó y que también pues lo vivo y lo promuevo mucho y lo trato de transmitirlo, es que a lo mejor hay gente que ha ido, que ha escuchado, pero en Francia hacen huelgas casi, bueno, como en Ciudad de México. Casi todos los días hay una aventura diferente de los franceses. Y me encanta porque ellos son bien organizados. Entonces, de repente había huelgas que me tocaban a mí, yo estuve allá 2 años, y me tocaban huelgas del transporte público en París. O sea, que lo tienen precioso. Exacto. Entonces sí dices, wow, o sea, que se paralice una ciudad capital por una organización de franceses que están inconformes con algo y que están exigiendo y haciéndose escuchar, se me hace aplausos. Acá creo que también cada vez nos organizamos más en México, pero digo, en Ciudad de México también, cuando estuve allá, impresionante esos temas, mis respetos también ahí a las manifestaciones, pues son, digo, desacomodan mucho, ¿no? Que pues es parte de una manifestación, pero todavía nos falta unirnos como sociedad. De repente sí es como que hay muchos temas muy aislados todavía, muchos intereses por todos lados y pues eso es un área de oportunidad que creo que se va fortaleciendo poco a poco, ¿no? Se va desarrollando. Pero en Francia eso era caótico y pues yo los admiro y los respeto mucho. Eso por un lado. Por otro lado, cuando platicaba con un francés o francesa promedio, me encantaba. Todos conocen de su historia y se sienten tan orgullosos que, bueno, ahí hay algo bien interesante. Se sienten bien orgullosos y transmiten ese orgullo de su historia y te platican y conocen así a detalle, ¿no? Pero entonces ese orgullo es lo que también mucha gente conoce, que de repente son muy sangrones. Entonces, es como de 2 filos, ¿no? Porque más entre nosotros, fuchi, sí, allá, como que, de hecho hay un lema en francés que dice orgullosos como un gallo. Órale. Entonces, de alguna manera tienen su orgullo, su historia muy presente, pero por otro lado el riesgo, pues es que hay muchos franceses, sobre todo creo que en París, que también se sienten superiores. Entonces, como que digamos que es un arma de 2 filos, ¿no? Claro. Pero de todas maneras yo, pues como mexicana aprendí mucho de eso porque dije, wow, o sea, qué padre tener eso en México, que amamos, los mexicanos promedio, amamos nuestro país, pero a la hora de la hora, pues a lo mejor desconocemos ciertos detalles, o a lo mejor no le entramos a la elección, o no promovemos, o nos dejamos corromper por X, Y o Z. Entonces, pues son áreas de oportunidad que yo me traje prácticamente, importé, y que me identifiqué con ello, porque también dije, oye, qué padre, por eso tienen un país, pues, de primer mundo, ¿no? Y ahí está también una vía para nosotros para también seguir mejorando como sociedad, pues, en país de desarrollo, pero de alguna manera poder tener un estado de derecho. Creo que lo importante es eso, luchar por tener una mejor calidad de vida y un estado de derecho, y eso fue lo que me traje de Francia. Te digo, en Ciudad de México también vi muchas cuestiones, pero como tú dices, regresé a Saltillo porque Saltillo también es maravilloso. Hay muchas cosas que no me gustan, lo confieso, pero es que eso se da en todos lados, ¿no? Claro. O sea, nada es perfecto. Claro. El objetivo es ver en qué vamos a trabajar. Exacto, mejorarlo juntos. Claro. Ese es el chiste, exacto. Entonces, en Saltillo todos sabemos que podemos vivir tranquilos, que podemos construir, comprar un terrenito, cosa que en Ciudad de México, ¿quién sabe? Imposible. Exacto. O sea, carísimo, Claro. o no hay, o sea, ya están todos ocupados, ¿no? Sí, entonces, bueno, acá podemos construir mucho, eso me encanta. Y es una ciudad todavía que puede crecer, digo, ya 1 millón y pico de habitantes, pues somos bastantitos, pero todavía podemos arreglar muchas cosas. Entonces, en Saltillo estamos muy a tiempo
de seguir construyendo a favor de todas y todos los que aquí vivimos. Y por ejemplo, en todo este aspecto de Francia, por ejemplo, que me contabas que las personas allá en Francia muy orgullosas de sí, que bueno, hay un lado negativo que puede caer en el sobreorgullo. Riesgoso, sí. Yo también he sabido que hay como un cierto desprecio a las personas que son extranjeras, que va muy ligado también al exceso de turismo, que eso ya sería otro También, tema para sí. otra charla, ¿no? Pero de lo bueno, que es este orgullo y que cuidan. Y hago hincapié porque Francia, de hecho, tiene un sistema, por ejemplo, de salud muy similar al mexicano, pero la calidad es sumamente diferente. Claro. También el sistema de transporte es sumamente similar al mexicano, pero la calidad es diferente. Entonces, bastante. ahí entra mucho el análisis de qué estamos haciendo nosotros y nosotras para poder alcanzar esos estándares, ¿no? Sí, fíjate, allá yo me acuerdo que en el transporte público la gente es de lo más respetuosa. Digo, y bueno, tuve la oportunidad de viajar un poco por allá en otros países y me daba cuenta cómo en Italia la gente era bien gritona. Y Sí, como que igual y así como en Ciudad de México, que igual y Ajá. pues un codazo con el hombro. No, en Francia la gente es así, como que es una burbuja muy individualista de la gente y muy respetuosa. Sí. Entonces, bueno, tendrá sus pros y contras, pero era muy bonito viajar en el transporte público de París, por ejemplo. Claro, hay también áreas de oportunidad, de repente está sucio, de repente había muchos indigentes también que me tocaba ver, sí hay mucha pobreza también en París, pero la gente iba leyendo un libro tranquilamente. Yo traía libros siempre en mi bolsa. Entonces, sí digo, chin, o sea, allá leía más, caminaba mucho también porque te bajas del camión, del metro y caminas, pues acá no. Entonces, digo, son muchas cuestiones, pero hay más oportunidades que te da un transporte público que funciona bien. Y de todo eso, ¿qué estás trabajando? O sea, todo ese aprendizaje que has tenido, que de seguro hay muchos más aprendizajes, nada más ahorita por tiempo nos Claro. concentramos en un tema. Sí, sí. ¿Qué estás tú aplicando en tu labor social, en lo que tú estás trabajando ahora? Mira, de entrada la concientización. A mí me gusta que la gente se dé cuenta de que las áreas de oportunidad que todos vemos son mejorables. De entrada, me gusta que la gente se dé cuenta, o más bien me gusta detener la normalización, algo así. Porque sí, a lo mejor el camión nos damos cuenta que tiene un agujero y nos acostumbramos al agujero. Oye, no. Exacto. De sí. entrada, como que cosas tan básicas como eso, o sea, podemos mejorarlo. Trabajo mucho con el gobierno municipal, está muy abierto, trabajamos mucho, por ejemplo, en temas de transporte público, acabamos de empezar, ese sí es un tema más o menos nuevo para nosotros en cuanto a trabajo, porque tuvimos un foro muy interesante en el mes de febrero, a finales de febrero, hace pues un mes. Y fue una iniciativa, fíjate, de Transparencia Mexicana que bajaron fondos de la Unión Europea e hicieron estos foros en varios estados de la República. La intención es hacer una agenda nacional de oportunidades para mejorar el transporte público de los estados que hayamos participado. Entonces me encantó, yo me sumé con mucho gusto y la idea es que esa agenda nacional tomemos algunos puntos para desarrollar localmente. Entonces, bueno, en ese foro participaron, de hecho, las panelistas fueron puras mujeres, entonces tuvo perspectiva de género también, y los participantes del foro, pues ahí sí fue variado, fue abierto en el público en general, pero entonces estamos empezando a tomar también esa línea para ver qué cuestiones podemos medir de forma realizable, no realista, porque hay muchas áreas de oportunidad, pero se puede empezar pues poquito a poquito. Entonces vamos a empezar a trabajar en transporte público de cerca del gobierno municipal para ir mejorando áreas de oportunidad de nuestra ciudad. Claro, hay que celebrar lo bueno y hay que seguir empujando y exigiendo para mejorar, porque todas las personas merecemos. Yo siempre digo, y lo voy a insistir muchas veces, público no significa de nadie. Lo público hay que cuidarlo, hay que respetarlo, porque público significa de todos. Pero Sí. pues ya se nos acabó, bueno, todos, todas y todos. Ya se nos acabó el tiempo, Sara. Una reflexión final, una invitación que tú tengas para la ciudadanía que nos esté observando. Sí, mira, hay una frase muy bonita con la que yo siempre termino mis pláticas, que bueno, pues normalmente es una presentación y así, entonces no traigo la frase de memoria, pero como tú dices, público no significa que sea de nadie, ¿no? O sea, al final es bien importante que nos demos cuenta de que Saltillo es nuestra casa pública. Así como tenemos una casa en donde dormir y comer, bueno, Saltillo es nuestra casa pública. ¿Cómo queremos que esté esa casa pública? Vamos a cuidarla entre todos, observar, proponer y trabajar en colaboración. Entonces, me voy con esa reflexión,
que saltea en nuestra casa pública y hay que cuidarla entre todos, todas y todes. Muy bien, pues vamos a sumarnos. Una ciudadanía activa puede lograr grandes cosas y pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que ya tendrá que haber otras reuniones para poder seguir platicando de más aspectos, porque el trabajo es muchísimo lo que están realizando y falta mucho por reconocer y falta mucho por invitar. Claro. Entonces, pues muchísimas gracias y también gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Gracias. ¿Sabías que conocer cada etapa del proceso electoral es clave para una participación informada? ¿Sabías que como parte del proceso electoral local ordinario 2025-2026 en Coahuila, actualmente nos encontramos en la etapa de intercampañas? Las intercampañas son una etapa del proceso electoral que ocurre entre el final de las precampañas y el inicio de las campañas. Es parte del orden que sigue toda elección, tanto a nivel nacional como en los estados. Durante este periodo, los partidos políticos ya han definido internamente a quienes podrían representarles en la contienda y avanzan hacia el registro formal de sus candidaturas ante la autoridad electoral. Su objetivo es contribuir al desarrollo ordenado del proceso electoral, permitiendo que cada etapa se lleve a cabo en los tiempos establecidos por la ley. En el caso de la elección de diputaciones locales en Coahuila, las intercampañas se desarrollan del 21 de marzo al 4 de mayo. Ping Pong Electoral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Ping Pong Electoral y tengo el honor de estar con Jorge Montaño Ventura, consejero electoral del INE. Perfecto. ¿Tiene algún apodo? Consejero. Consejero, excelente. ¿Actividad del proceso electoral que más le gusta? Todas, desde el inicio de la organización hasta la conclusión de en la jornada y por supuesto esperar los resultados que en su eventualidad sean impugnados. ¿Película favorita? Vemos muchas películas, me gustan las películas mexicanas, documentales sobre todo. Excelente. ¿Team frío o team calor? 40 grados en el Edén del sureste mexicano. Muy bien, que aguante. ¿Comida favorita? La mexicana. ¿Y qué red social prefiere? ¿Instagram o TikTok? Todas. ¿Cumbias o baladas? La música en general. Muy bien. Dependiendo del estado de ánimo, el día y la hora. Excelente. ¿Último libro que leyó? El que leo a diario, la Biblia. Excelente. ¿Playa o pueblito mágico? Un pueblito mágico con playa. Una playa con pueblito mágico. Ahí se ve la inteligencia. ¿Frase favorita? No. Tu participación es nuestro compromiso. Es el lema del Instituto Electoral de Tabasco, donde inicié mi carrera electoral. Excelente. ¿Persona famosa a la que le gustaría conocer? Yo creo que quizás me hubiera gustado conocer. Yo creo que la persona ya no vive. No importa. Bueno, puede haber sido persona de trascendencia internacional. Me hubiera gustado escuchar, no sé, a Martin Luther King en sus intervenciones sobre los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Muy buena. ¿Y animal favorito? Sin duda, un animal del sureste que se ubica en el sureste de México y en América Central. El que tiene la mordida más fuerte de los mamíferos, el jaguar. Precioso. Y finalmente, ¿en qué piensa cuando escucha participación ciudadana? Volcada a la ciudadanía, precisamente participando, organizando, dialogando, debatiendo en un orden colectivo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Proceso electoral local, legislatura 2026. Así vamos. El proceso electoral local avanza en Coahuila. El 22 de marzo, el Instituto Electoral de Coahuila recibió en su bodega central material para simulacros electorales. Participaron en la actividad el presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, el consejero electoral Marco Antonio Yeverino Rodríguez, el secretario ejecutivo Gerardo Blanco Guerra y Julio César Lavenant Salas, director ejecutivo de Organización Electoral.
El 23 de marzo, el IEC, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, entregó a la Junta Local del INE en Coahuila los instructivos correspondientes a las mesas de escrutinio y cómputo, así como los relativos al voto anticipado y al voto para personas en prisión preventiva. El IEC y la Junta Local del INE en Coahuila llevaron a cabo una reunión de trabajo el 24 de marzo en seguimiento a la organización de las elecciones a diputaciones locales en Coahuila. Se contó con la participación de integrantes del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva y Direcciones Ejecutivas del IEC, así como la Vocalía Ejecutiva y Funcionariado del INE en la entidad. El IEC y la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste firmaron el miércoles 25 de marzo un convenio de colaboración para la realización de actividades conjuntas para incentivar y promover el voto de la ciudadanía el domingo 7 de junio, y para fortalecer la cultura político-democrática, la educación cívica y la participación ciudadana en la entidad. Participaron en la suscripción del convenio el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, Miguel Ángel Muñoz Betancourt y Amelia Dávalos Campos, presidenta y vicepresidenta de Arcos, respectivamente, la consejera electoral Ayla Karina Miranda Girón y Gerardo Blanco Guerra, secretario ejecutivo del IEC. El 25 de marzo, el presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, participó en una rueda de prensa junto al consejero electoral del INE, Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, y Miguel Castillo Morales, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE. Las autoridades electorales informaron sobre los avances de la organización del proceso electoral local ordinario 2025-2026 y las acciones de fortalecimiento en coordinación institucional. Posteriormente, el consejero Montaño Ventura, el Consejo General y la Secretaría Ejecutiva del IEC, así como funcionariado de la Junta Local del INE, se reunieron para dar seguimiento a los pormenores y actividades de las elecciones en la entidad. Todes, todas y todos en la democracia. La consejera electoral Ayla Karina Miranda Girón, integrante de la Comisión de Paridad de Género e Inclusión del Instituto Electoral de Coahuila, participó el 27 de marzo en la mesa redonda Acciones afirmativas innovadoras de los organismos públicos en favor de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. La actividad organizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León permitió que consejerías electorales de Aguascalientes, Campeche y Coahuila compartieran experiencias, retos y buenas prácticas al garantizar la participación política plena y digna, así como los derechos de las personas con discapacidad. Te compartimos un fragmento de la intervención de la consejera Ayla Miranda. Cuando estamos hablando de derechos político-electorales, el pasado lo hice en círculo con una intención, y es que a veces no necesariamente van en orden, pero cuando estamos hablando de derechos político-electorales sí hay un orden, sí hay una estructura, y lo primero es que nos enfrentamos a barreras las estructurales que ya comentábamos. No, el entorno físico no es accesible para ellos, ellas. Hay una brecha socioeconómica y también hay una invisibilización estadística. O sea, lo voy a hablar más adelante también, tenemos las cuotas, pero son cuotas para todos los grupos históricamente vulnerabilizados. Entonces ahí está personas adultas mayores, personas indígenas, personas de la población LGBTIQ+, y también personas de discapacidad, y solamente hay un puesto para todas las poblaciones. Tenemos las barreras institucionales y normativas, la legislación aún sigue siendo, restringe pues la capacidad de los organismos públicos electorales de poder tener una plena libertad de lo que se esté planeando para incluir a estas personas, procedimientos electorales no inclusivos, falta de ajustes razonables obligatorios y en un nivel 3, pues las barreras comunicacionales e informacionales, las campañas políticas no inclusivas que incluyan una persona intérprete, que incluyan subtítulos, que incluyan audio, braille, lengua de señas, una lectura fácil. A veces también en los organismos somos súper técnicos y técnicas con un lenguaje bien complicado y ahí estamos perdiendo también mucha inclusión. En un cuarto nivel, pues tenemos las barreras actitudinales y culturales. Hay una estigmatización para las personas con discapacidad que sigue ocurriendo y que por eso comencé con la primera diapositiva. Tenemos que seguir incidiendo en que puedan tener también una igualdad en el ideario colectivo. Te invitamos a ver el evento completo en el canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Democracia en corto.
Hoy en Democracia en Corto te recomendamos la lectura de Latido Democrático, la revista institucional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En este tercer número, lanzado en el marco del Día Internacional de las Mujeres, la temática central es la defensa y acompañamiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres. En la presentación de la revista, Luz Fabiola Matildes Gama, consejera presidenta de ese órgano electoral, dedica la publicación a todas las mujeres que desde distintos espacios de la vida pública, comunitaria y política han contribuido con su liderazgo, compromiso y determinación a la transformación de las instituciones y a abrir camino a las nuevas generaciones. El tercer número de Latido Democrático está compuesto por 11 artículos, donde se abordan temas como la paridad de género, la violencia política contra las mujeres en razón de género y los derechos políticos y electorales de las mujeres. Te invitamos a leer Latido Democrático. Descarga de forma gratuita en la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El IEC te invita. Porque sabemos que tienes mucho que expresar sobre temas democrático-electorales, te invitamos a colaborar con aportaciones de contenido para el primer número de Huella Coahuila, la revista del Instituto Electoral de Coahuila. Puedes participar enviando, entre otros, caricaturas, fotografías, historietas, artículos de divulgación o de opinión, crónicas, ensayos, reportajes, reseñas literarias, televisivas o cinematográficas que abordan las temáticas de procesos electorales, educación cívica, participación ciudadana, tecnologías aplicadas a procesos electorales, perspectiva de género y juventud y democracia y mucho más. ¿Te interesa colaborar en el primer número de Huella Coahuila? Consulta las bases de la convocatoria en iecoa.org.mx o escaneando el código QR. Envía tu propuesta antes del 30 de abril. El IEC te invita. Participa como observador u observadora electoral en Coahuila. El Instituto Electoral de Coahuila te invita a observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral 2025-2026. ¿Qué hace un observador electoral? Persona autorizada para vigilar cómo se preparan las elecciones. Vigila lo que pasa en todo el proceso electoral. Cosas importantes que debes saber. La participación es voluntaria, por lo que los gastos para realizar la observación electoral son responsabilidad de la o el ciudadano. Fechas para inscribirte. Puedes presentar tu solicitud desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 7 de mayo de 2026. ¿Qué necesitas para participar? Para ser observador, debes cumplir con lo siguiente: tener ciudadanía mexicana con tus derechos vigentes, tomar un curso de capacitación, puede ser presencial o por internet, no haber sido dirigente de un partido político en los últimos 3 años, no haber sido candidata o candidato a un cargo público en los últimos 3 años, no ser persona servidora pública que maneje programas sociales del gobierno municipal, estatal o federal, ni ser servidor de la nación. ¿Qué documentos debes entregar? Presentar solicitud de acreditación, misma que incluye manifestación de cumplir con los requisitos legales. Copia de tu credencial para votar vigente. 2 fotos tamaño infantil, solo si entregas tus papeles en persona. ¿Dónde te registras? Tienes 2 opciones. En internet, entra a la página https://pel2026-medioobservadores.ine.mx/. En persona, acude a las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila, ubicado en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 6207, fraccionamiento Rancho La Torrecilla, código postal 25298, en Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 52 844 438 6260. Para más información, visita www.iecoa.org.mx. NOTIEC. En el marco del Día Naranja, funcionariado del Instituto Electoral de Coahuila fue capacitado el pasado 24 de marzo en el tema de nuevas masculinidades a través de una charla impartida por José Ángel Acosta Briones, coordinador de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado. La actividad fue organizada por la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión en coordinación con la Comisión de Paridad de Género e Inclusión del IEC y también se contó con la asistencia de José Gerardo Villarreal Ríos, director general del Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera de la Fiscalía Estatal. La consejera electoral Madeleine Ivette Figueroa Gámez asistió el pasado 26 de marzo a la ceremonia del 113 aniversario del Plan de Guadalupe, realizada en la ex Hacienda de Guadalupe en el municipio de Ramos Arizpe.
La consejera electoral Patricia Guadalupe González Mijares participó el jueves 26 de marzo en el conversatorio Mujeres en la Vida Pública, Liderazgo, Igualdad y Paridad para una Democracia Inclusiva, organizado por la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Saltillo. El sábado 28 de marzo, las distintas comisiones del IEC llevaron a cabo sus sesiones ordinarias mensuales, donde se dio seguimiento a actividades diversas sobre el quehacer institucional. Y es así como llegamos al final de este programa, su programa La Urna. Le invitamos a que se comunique con nosotros a través de las diferentes plataformas que ponemos con todo gusto a su disposición. A nombre de todo el equipo le damos las gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de La Urna. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emisión de La Urna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de todos nuestros programas semanales. Te esperamos el próximo lunes en La Urna.